recordamos cómo es ese sistema, pero de igual manera vamos a compartirlo para que todos podamos poder tener acceso a él. Con el tema del formulario, hoy eso les quería decir. Lo que pasa es que hay muchos que aún tenemos inconvenientes con respecto a la asignación o a la preasignación, la del formulario, porque hay algunos que cambiaron de secciones, hay otros que seleccionaron mal su sección, hay otros que incluso ni siquiera pudieron asignarse. Entonces, pues todo esto ya lo estamos viendo. La coordinación pues está en toda la disposición de poder apoyarnos. De igual manera, yo les comento, pues estoy apoyando en este curso, pero digo, así también apoyando a coordinación directamente con el licenciado Henry, el licenciado Dick. Pues estamos ahí apoyando, ¿verdad? Manera de poder darles un buen servicio. Entonces habilitaron y dieron la oportunidad de que se pudieran hacer estos cambios, esto en el transcurso de estos últimos días de la semana. Es por eso, pues, que estos días prácticamente, si ustedes ingresan al enlace de asistencia, no les va a permitir llenarla. Esto es a manera de que luego no les afecte si alguno se cambia de sección, que tenía asistencia ya, pero acá no tiene. Entonces, para evitar eso, se llegó al acuerdo de que no iba a haber, por lo menos el día de hoy, y ya mañana se les va a avisar, ¿verdad? Pero entonces, muchas gracias, doctor. Ahí en lo que podamos apoyarle con mucho gusto. Pues esta grabación va a estar grabada ahí para ustedes y posteriormente se les va a poder compartir por el caso de que alguno no pueda o se desconecte por señal. Lo que queremos es de que reciban su clase, ¿verdad? Pero entendemos de que por temas de informática, conexiones, redes, esto puede fallar. Entonces siempre queremos nosotros pues darles un buen servicio y que quede siempre una grabación por aquello de algún repaso. Entonces mucho gusto saludarlos nuevamente. Ahí estamos a la orden y si necesitan algo de coordinación pues estamos apoyando también en Escuela de Vacaciones. Recuerden que solo pueden llevar un máximo de 3 preespecializaciones por interciclo, un máximo de 2 escuelas, y con los que tengan escuelas pendientes, pues ahí les vamos a indicar de qué manera se van a aperturar nuevas secciones. Un gusto saludarlos y feliz noche, amigos. Muchas gracias, licenciado. Bueno, continuando con la clase, por favor, pregunten, porque si no yo les voy a preguntar a ustedes y necesito que la clase sea participativa. ¿Alguien me puede indicar qué entiende por medicina forense? No el concepto directamente, porque no lo vamos a saber en estos momentos, pero ¿qué entienden ustedes? ¿Qué les pasó en su mente cuando vieron la lista y decía ahí medicina forense? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mauricio. Considero que es una rama de la medicina que nos apoya en el ámbito jurídico para poder recabar pruebas. Algo así lo miro yo. Muy bien. ¿Otro que tenga la idea? Yo, doctor, buenas noches. Ángelo. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas Medicina noches. forense para mí es una, como dijo el compañero, es una rama de la medicina que permite indagar cuáles fueron las causas, los motivos por la cual una persona ha fallecido. Se me viene a mí a la mente. También como Muy hechos de bien. prueba. Sí, está bien. Para mí, doctor, la medicina forense es un medio legal, medicina legal que ayuda en los asuntos jurídicos. Sí, gracias, Brenda. Sí, está bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Para mí es la rama de la medicina que apoya en el ámbito de la justicia a efecto de recabar más información sobre algún delito sucedido o sobre alguna persona o sobre lo que le sucedió a la víctima. ¿Está bien, Dayana? ¿Alguien más? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Pues Sandra. lo que yo pienso de la medicina forense es llegar a concluir por qué una persona falleció cuando se dio un acto delictivo. Esa es la idea que yo tengo de la medicina forense. Muy bien. Llegar Sí, al fondo del por qué fue que esta persona falleció, ¿verdad? Del por qué. Muy bien. El por qué. Muy bien, Zaida. Bueno, todos los que platicaron no están alejados de la realidad. Todos colocaron algo del porqué de la medicina forense. Muchos en algún momento hemos estado equivocados de que la medicina forense vamos a tratar solo a los muertos o vamos a referirnos solo a los muertos, pero no. Nos vamos a referir también a los vivos, a los que han dejado secuelas, tanto físicas, mentales,
Y así cada uno de esta área va a poner su granito de arena en el desarrollo y en la función de la medicina forense. De tal manera que nosotros podemos decir que la medicina legal es una especialidad médica, enciclopédica y compleja. Especialidad médica, bueno, especialidad porque ya se dedica a algo específico. Enciclopédica porque es como aquellas enciclopedias de 300, 400 tomos en la que cada uno ha ido poniendo su información y ha ido creciendo. Y compleja porque cada día nos vamos dando cuenta de los problemas que esto nos va atañando y que esto nos va a apoyar a los juristas para hacer nuevas leyes. Ahí vamos a ir más adelante, conforme van pasando las diapositivas, ustedes se van a ir dando cuenta de lo que verdaderamente es la medicina legal o medicina forense, en diferentes palabras que nosotros la conocemos. Entonces, vamos a decir que la medicina forense va a incluir todos aquellos conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas, temas legales, éticos, laborales y de las ciencias forenses afines. Esto es lo que se conoce como medicina forense. Si yo le pregunto, entonces, ¿qué es la medicina forense? Ustedes me van a decir que son todos aquellos conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas en tema legal, ético, laboral y todas las ciencias forenses afines. Esto vamos a entender que es la rama de la medicina que va a utilizar todos aquellos conocimientos médicos para la resolución de un problema de la administración de justicia. Y ahora ya metimos otro término, la administración de justicia. Pero ¿cómo es eso de la administración de justicia? ¿Para qué nos va a servir? Porque se va a unir la medicina y el derecho colaborando para solución de aquellos casos concretos, casos especiales, casos únicos. La palabra forense proviene del vocablo latino forensis, que nos va a indicar o que es perteneciente o relativo a un foro. ¿Quién de ustedes no ha visto aquella foto donde hay un cadáver, un maestro y todos sentados a la par, viendo como un anfiteatro, como un teatro? A ese fue lo que le pusieron ellos forense, a ese foro donde todos opinaban, donde había un cadáver y empezaban a hablar sobre ciertos casos. Dentro de todas las definiciones que se han dado, vamos a encontrar la de Eduardo Vargas, el doctor Eduardo Vargas, que dice que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia. ¿Por qué decimos la administración? Porque estos documentos, este informe, este peritaje que hace una persona, le va a servir a un juez, vamos a verlo más adelante de qué forma, a un fiscal, a un abogado, a todo mundo de aquellos que son los administradores o los ejecutores de justicia. Entonces, el doctor José Delfín Vialain, él dijo que la especialidad médica, en su concepto, que la especialidad médica era una disciplina universitaria que enseña y sistematiza los problemas biológicos que plantea el derecho, los problemas jurídicos y tratamiento de las intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales y que colabora con los derechos para la redacción de nuevas leyes. Pero y ahora ya venimos con otro asunto aquí, que nos va a servir para hacer nuevas leyes. Recuérdense que no hay ley sin un delito previo. ¿Y cómo vamos a demostrar eso? A través de los informes clínicos que se dan, a través
demostrando estos problemas jurídicos que tenemos y cómo los podemos ir solucionando a través de otras situaciones. Por ejemplo, ¿qué sinónimos podemos utilizar para medicina forense? Medicina legal, medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. O sea, tenemos varios sinónimos que podemos utilizar. Sin embargo, en Guatemala utilizamos medicina forense o medicina legal. Son de las dos que vamos a familiarizarnos en el transcurso del camino y de la carrera de ustedes. La importancia de la medicina legal, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, el juzgador, él va a valorar todos los indicios que posteriormente le va a considerar oportuno en la prueba del debate oral, aceptándolas, rechazándolas o interpretándolas. ¿De qué forma? El juzgador puede decir, esta prueba me sirve, esta no me sirve, esta la puede. Recordemos que en todas las fases del proceso penal o el procesal penal hay una parte en donde está el juez auditor que recibe todas las pruebas y ahí van a ingresar algunas pruebas médicas. Puede ingresar un informe médico, un certificado médico, el informe de INASIF, fotos de golpes, fotos de traumas, fotos de amputaciones, como vamos a ver algunas fotos en el transcurso de la clase que nosotros vayamos viendo, unas fotos que puedan ser tal vez para algunos muy, muy impactantes, pero tenemos que ir coincidiendo. Antes, la medicina y el derecho se juntaban en un lugar, que era el centro o la morgue, allá en la zona 3. Los de medicina hacían la necropsia y los de derecho hacían las actas de los cadáveres. Sin embargo, esa práctica se dejó usar y nos hemos reducido a los salones. Pero nosotros tenemos que ir viendo y teniendo conocimiento de todo la importancia que nos puede dar la medicina forense desde diferentes ámbitos. En este caso, del juzgador, pero también el fiscal utiliza estas pruebas de la medicina forense en la aportación de un elemento científico de prueba que coloque a una persona en la escena del crimen o que la relaciona como sospechoso, victimario o víctima. Entonces va a tener todo esto una gama de información y de apoyo para el fiscal. El abogado también. El abogado como litigante o defensor puede ofrecer un amplio repertorio de pruebas médicas para afirmarlas o rebatirlas dentro de un proceso judicial. Hagamos un ejemplo rápido. A través de una prueba, un abogado puede decir, mi defendido es inocente porque aquí está la prueba toxicológica donde él no traía efectos de licor ni de un estupefaciente o droga. O al contrario, el abogado puede decir, aquí está la prueba donde el acusado venía bajo efectos de alcohol. Entonces, tenemos nosotros esa información que puede apoyar en determinado momento a favor de uno o a favor de otro. Médico tratante. Es aquel médico que en el ejercicio de su profesión puede conocer o puede llegar a los procesos judiciales. Por ejemplo, el perito que hace una investigación de un paciente que tuvo una lesión a nivel de la arteria coronaria secundario a un accidente de tránsito. La arteria coronaria se encuentra o sale del corazón, pero viene y él no lo puede decir porque su conocimiento llega hasta el área de medicina general. Entonces el juez solicita al médico tratante que llegue a exponer en el proceso judicial como un perito o como un experto en la materia. El legislador se va a apoyar en la frecuencia, en las acciones que se dan para aprobar normas congruentes en base a la doctrina médico-legal.
La sociedad, ¿para qué le va a servir a la sociedad? Porque va a analizar o le va a ayudar a analizar la enfermedad que todos los seres humanos padecemos en sociedad, que va a ser el delito. Entonces, desde la sociedad es muy importante porque a través de él ya conocemos un delito. Ramas de la medicina forense. Tenemos la medicina legal clínica, que va a hacer un análisis de la víctima sobrevivientes de violencia física y sexual. Aquí se va a encargar de analizar a las víctimas vivas que sobrevivieron, valga su redundancia, a una violencia física y sexual. La patología forense, que fue la que nosotros tenemos todo mundo en la cabeza cuando hablamos de medicina forense, va a atender al análisis de la víctima que falleció a causa de la violencia física o sexual. Aquí sí hablamos de la persona que falleció, de la víctima, y que lo vamos a estudiar en su entorno. La psiquiatría y la psicología forense va a ser la que estudia y la que va a determinar si existe una lesión mental secundaria a una lesión física, a un acto que le pudo agravar o a otros problemas generales, o también en aquel que lo quieran descartar por una demencia senil, un problema de alteración de la conducta y que su estado físico y mental lo lleva a ser un asesino compulsivo, por ejemplo, o un ladrón. Aquellas personas que no quieren robar, pero se agarran lo que no les pertenece, que eso es una enfermedad, no es un delito. Entonces, viene el juez ya diagnosticado que padece de una enfermedad, lo excluye del proceso y lo manda a un hospital, a un hospital psiquiátrico. La ontología forense es muy importante también. Podemos determinar edades y muchas situaciones que vamos a ver más adelante que nos puede ayudar la ontología forense. Aquí está la clasificación. Vamos a tener como marco central la medicina forense y a través de ella vamos a tener clínica forense, patología forense, psicología psiquiátrica y forense y la odontología forense. Clínica médico forense. El área de la medicina forense que se encarga de la evaluación de la persona víctimas de hechos violentos. Va a aportar elementos científicos en la investigación de un maltrato físico y sexual, personas adultas y menores de edad, hechos de tránsito, lesiones personales, evaluación de estado de salud de las personas privadas de libertad, va a determinar edades cronológicas, evaluaciones de daño corporal, evaluación de casos de supuesta de mala práctica médica y exámenes toxicológicos. Estos son algunos de los que se pueden realizar entre los estudios del médico forense. Podemos determinar, ¿verdad? El hecho de un accidente de tránsito, si era diabético, se le bajó el azúcar o se le subió, por regular cuando baja el azúcar, se durmió, se desmayó y fue a sufrir un accidente. Determinar qué pasó antes del accidente, las lesiones que tuvo durante el accidente. Podemos también hacer una evaluación del estado de salud de una persona privada de libertad, si merece estar en un hospital o si merece ser trasladado a un hospital. Entonces, la clínica del médico forense ayuda, pero ellos no es solo por medio de la vista, de la evaluación, se apoyan de estudios de laboratorio y de gabinete o de interconsultas a otros especialistas para lograr y determinar algún caso de investigación. La anatomía patológica de las muertes súbitas insospechadas, de aquellas sospechadas y de las muertes violentas. Por ejemplo, hagamos de caso que una persona fallece a las 3 de la madrugada y es encontrada a las 6, en plena calle. El anatomista patológico va a encontrar que la muerte súbita se debió a una enfermedad, al frío, o a accidente o a golpes. Si encuentra hematomas o equimosis,
fue por lesiones violentas. Las equimosis son moretones, o los famosos moretes que nosotros conocemos. De aquí en adelante vamos a encontrar la palabra equimosis, o equimosis, como le dicen otros, o hematomas, que son los chichones con sangre. También a esos les vamos a conocer ya como hematomas. Y así va a determinar si la muerte fue violenta, y si él fue por frío, la cara va a tener unas características diferentes, ¿verdad? La facie es diferente. Entonces, cada una de ellas va a ir determinando, va a evaluar. Si falleció por sobredosis de droga, a todos es necesario tomar una muestra de sangre, y ahí va a salir alterada si tenía alguna droga o algún estupefaciente. Entonces, todo esto le va a ayudar al médico clínico. En las morgues, la medicina legal se examinan los cadáveres, se analizan circunstancias del fallecimiento, se practican necropsias y se realizan todas las investigaciones complementarias para determinar la causa de muerte. Entonces, no es solo, como dice mucha gente, abrir el cadáver y ya está, sino se hace la incisión como que fuera una cirugía, con un traje especial, también como que se estuviera operando a un vivo. Se extraen las piezas anatómicas, se pesan, se miden, se toman muestras de ellas, de cada una de ellas, se lleva al área histológica donde se mira la célula de cada una de las partes, se toman muestras de sangre y ahí se le hacen evaluaciones toxicológicas también a la sangre. Entonces, es un gran estudio complementario que se hace a cada uno de los cadáveres. La mayoría de actividades que se realizan en la morgue no limitan al examen del cadáver, como se los decía anteriormente, sino que va a ser un análisis complementario. También el médico clínico va a participar en exhumaciones para realizar necropsias de médicos legales en cadáveres en los cuales existía duda sobre la causa de fallecimiento. Un X cadáver falleció hace 2 años, pero los familiares dicen que existe la duda de que lo mató otro familiar o lo envenenó. Entonces, el médico participa en esa exhumación, pero la exhumación no la hace el médico por indicación propia. Tiene que ser ordenada por un juez que indique hora y día en que se tiene que realizar la exhumación. Y ahí van los motivos y todo por cuál se realizó. La psicología y la psiquiatría forense es la aplicación de la psicología a la investigación y la administración de justicia, parecido a la medicina forense. Su objetivo fundamental es, de la psiquiatría forense, determinar la responsabilidad de un individuo en relación a la comprensión de sus actos y la capacidad o incapacidad para ejercer sus derechos victimarios. Las secuelas atribuibles a la comisión de un hecho es punible en las víctimas. En el caso de psicología forense se determinará a través de la pericia, veracidad del relato, si existe algún daño psicológico o si el evento de producir a secuelas a futuro, si existe daño que proyecte la vida, especialmente en casos de menores que han sido víctimas de abuso sexual y han quedado embarazadas. Uno de los casos más frecuentes que se da es en aquellos niños que sufren de maltrato intrafamiliar. En estos casos, el psicólogo se lleva a los niños a su clínica de evaluación dentro del área especial y a ellos se les pone a que hagan un dibujo de la familia. Y por lo regular, si hay algún daño psicológico, los niños van a dibujar que el padre o la madre le está pegando a su cónyuge. Y entonces ya eso puede servir como un documento de apoyo en un juicio por el daño que le ejercen a los niños. Tenemos la medicina, ciencias forenses y criminalística. Casi se parecen los términos: medicina, ciencias forenses y criminalística. Entonces, la medicina forense va a estar relacionada directa o indirectamente con la criminalística y las ciencias forenses, porque las ciencias forenses es el conjunto de disciplinas en donde la investigación
va a ser materializada por medio de las pruebas, por medio de métodos científicos. Cualquier ciencia se convierte en forense al momento que sirve a la investigación con un hecho criminal. Entonces, la medicina forense, vamos a encontrar también la odontología forense, que es la aplicación de conocimientos y técnicas de la investigación judicial, incluyendo valoraciones de edad. Por medio de la dentadura de la boca podemos determinar la edad cronológica, pruebas científicas de identificación de personas con la cartilla odontológica. Cuando ustedes van con el odontólogo, oyen que el odontólogo o estomatólogo, como debe ser su nombre, empieza a decir B5 falsa, ausente, C3 presente, C4 con prótesis, y así le va poniendo números y letras. Esa cartilla odontológica puede servir para identificar a una persona de acuerdo a la ausencia, a una prótesis, a implantes que tenga el paciente, o el tipo de reparaciones de rellenos que tenga la dentadura. Análisis de mordedura. Una víctima puede llegar a decir que el señor X la mordió y le toman la impresión digital. Esa impresión digital la comparan con la mordedura y si casan, es una prueba que sale positiva para la persona o la persona que es víctima. Bueno, entonces llegamos a otra rama muy importante, que es la antropología forense. La antropología forense no es más que una investigación judicial de las muertes de diferentes etapas en la historia, en el tiempo, que en una investigación previa por una instrucción o un juicio. Guatemala es rica en este tipo de casos, ¿verdad? Donde han existido masacres de áreas y la antropología ha tomado una parte muy importante en ella, porque a través de ADN han reconocido a las víctimas y han llegado a entregárselos a sus familiares. Entonces, aquí los cadáveres, la antropología se va a encargar de buscar los cadáveres abandonados en el campo abierto o inhumados en fosas clandestinas que finalmente van a estar realizando, van a ser llamados como casos complejos. Pues eso lo indica Sanabria Medina. La entomología forense es el estudio de la fauna cadavérica que incluye a los artrópodos. Yo siempre he dicho que los más desorganizados somos los seres humanos, las personas racionales. Porque fíjense que los artrópodos, cuando hay un cadáver, cada uno llega en su momento a cumplir su función ecológica en una forma ordenada. Un cadáver no se va a llenar de moscas, de gusanos y de fauna de un mismo momento. Cada uno tiene su momento para ir llegando a hacer su proceso de una sucesión ecológica. Entonces, por ejemplo, un cadáver, primero van a llegar primero va a empezar a hacer los transudados, llega la mosca y absorbe los transudados y se va. Luego llegan los gusanos, empiezan a consumirse lo que no sirve, la destrucción, y esa sarcosaprófago empieza a hacerse en una forma ordenada y el cadáver a través, igual la flora empieza a aparecer en una forma ordenada en el cuerpo humano, en el cadáver. La criminalística, entonces, es la ciencia auxiliar del derecho, tanto penal, civil, laboral y administrativo. Utiliza recursos técnicos científicos en la búsqueda de análisis de elementos materiales de prueba para establecer si hubo un delito. Otorga a los investigadores y criminalistas bases científicas sobre análisis del lugar, de los hechos y determina posibles causas o móviles de lo sucedido. Esto va a abarcar múltiples disciplinas técnico-científicas como criminalística de campo, balística forense,
documentología, explosivos e incendios, fotografía forense, informática forense, expertaje de vehículos. Miren todo lo que las disciplinas que tiene la criminalística. Criminalística de campo. Aquí, cuando llega el área de criminalística, no va a ver únicamente al cadáver. Mira el entorno. Si fue atropellado, hace un recuento de frenos, el área de donde fue el impacto hasta dónde cayó el cadáver, todo lo que está alrededor del cadáver lo va a analizar. La balística no es más que la evaluación del proyectil de arma de fuego desde que sale hasta que llega al cuerpo donde se insertó, evaluando velocidad, fuerza, distancia y la parábola que realizó en el camino. Documentología, todo lo que son documentos nos van a ayudar a nosotros para fortalecer la criminalística. Todos los documentos, todo lo escrito es lo que va a tener un valor en un proceso. Los explosivos e incendios, ¿verdad? La causa de por qué se incendió, la causa por qué explotaron, la pólvora, en estos casos algunas veces. Lo más frecuente que se está aquí en Guatemala son los juegos pirotécnicos, la causa. Fotografías forenses, toda víctima se le toma su fotografía, después esas fotos van a servir para un proceso. La informática forense, muy importante hoy en día, todos lo tenemos a través de la computación, teléfonos, y ahí nos va a servir a nosotros todo esto en el camino. Ya muchos de ustedes llevaron informática jurídica y ahora informática forense nos va a servir también más adelante. Y el expertaje de vehículos, como el hecho de tránsito, ¿verdad? Para ver el tipo de accidente, tipo de lesión que se ocasionó el carro. También vamos a determinar sistemas de identificación de personas por medio de AFIS, técnicas forenses de laboratorio como química, física y biológica y la genética forense. Dentro de la historia de la medicina, vamos a tener nosotros en el siglo XXI, la Escuela de Francia fue muy importante en los casos médico-legales, realizando estudios de personas vivas, así como necropsias de cadáveres y análisis toxicológicos. Entonces, pues, el siglo XIX en Francia, muy importante. Sin embargo, nosotros tenemos que el siglo XX, la escuela anglosajona, Estados Unidos, tuvo un avance científico. Pero fue hasta 1992 cuando por primera vez se inició el posgrado en la Universidad de Louisville, Kentucky, utilizando los conocimientos de la cirugía y traumatología, como se le llamó en ese tiempo la policía forense. América Latina ha tenido algunos aspectos divididos en cuanto a los aspectos clínicos y tanatológicos. No ha logrado desarrollar, especialmente en las morgues judiciales, por diferentes motivos a nivel de América Latina, toda América Latina. Algunos países sí han logrado ciertos desarrollos y ciertos beneficios, pero ninguno de ellos ha logrado aumentar. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes de la víctima viva? La evaluación se refiere al daño corporal y al cálculo en base a este. Por ejemplo, en esta niña le miran ustedes una equimosis en el ojo. El médico forense o el médico clínico forense mira la lesión y en base a la lesión hace el cálculo del impacto que tuvo sobre la cara. Entonces, si se dan cuenta, no es solo de ver, sí, tenía el ojo morado, como le podríamos decir en el buen Chapín, y fue un tremendo golpe. No con esas palabras, ¿verdad? Algunos utilizan otras palabras más fuertes. Entonces, el médico forense no lo va a decir de esa forma. El médico forense va a determinar que la lesión
que tiene en el ojo es un hematoma o una equimosis de área extensa que posiblemente fue con un arma contundente, ¿verdad? Entonces, ya esto nos va a determinar el porcentaje, es decir, aproximadamente 10 centímetros de forma circular y delimitar las áreas donde está la lesión. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para determinarlo. El primer médico legal descrito y que se conoce en la historia fue Imhotep, que vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Esto lo vamos a encontrar en el Código de Hammurabi, en Babilonia, en 1700 años antes de Cristo, en donde consta la relación entre medicina y la ley. Luego podemos citar las 12 tablas, que a partir del año 451 antes de Cristo, en donde se habla del embarazo y del enfermo mental. La Edad Media no tuvo mucho realce en relación a los problemas médico-legales, porque fue muy lento el desarrollo en esa época. Sin embargo, vamos a encontrar en el Código Justiniano y el Haixi-Yuan Lu, que regulaba la práctica de la medicina más a nivel de la cirugía y la obstetricia, y la imponía, en la cual también imponía penas por la mala práctica profesional. Fueron los avances que se tuvieron durante la Edad Media. Sin embargo, en el Renacimiento, durante el siglo XIX, fue en Francia donde se elaboró el primer libro de medicina legal, siendo el médico español Fodere y luego Mateo Buenaventura los precursores de la medicina legal y la toxicología. Cabe destacar que estos documentos de la Escuela de Lyon y de Hamburgo son muy importantes, porque en 1843 el médico español Pedro Mata, él escribió el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencias, que sirvió de base a Juan Antonio Gisbert, que escribiera un tratado de medicina legal en 3 tomos, el primero que se conoce en la historia. Guatemala no se queda atrás. Guatemala tiene su historia también en relación a la medicina forense o medicina legal. Se creó la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se creó por decreto del 7 de octubre de 1840, pero la Cátedra de Medicina Legal se estableció hasta 1869, siendo el primer profesor el doctor Mariano Gándara, donde desarrolló la medicina legal en 2 grupos, que pertenecientes a uno al Ministerio Público y el otro al organismo judicial. En ese tiempo existió mucho problema entre el Ministerio Público y el organismo judicial, porque los dos podían dar dictámenes, pero con diferentes palabras llegaban al mismo caso. Entonces había mucha discrepancia entre ellos y por lo tanto después se organizó, se retiró el organismo judicial, solo quedó el del Ministerio Público, luego desapareció y se formó el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ahora, ya posteriormente, se dieron evaluaciones de exámenes clínicos y autopsias y los análisis toxicológicos en la Facultad de Farmacia y el Hospital General San Juan de Dios. Médicos forenses de Guatemala, el más destacado de la medicina legal de Guatemala es el primero que escribió documentos, hizo libros, y fue el doctor Carlos Federico Mora, quien se especializó en París y ocupó el cargo de jefe de servicio médico forense de 1922 a 1932. Si ustedes son un poco periciosos y pasan al entrar a pie por la Universidad de San Carlos, por el periférico, en la entrada, en la rotonda, van a encontrar una plaqueta dedicada al doctor Federico Mora, y ahí ustedes pueden ver información de lo que él postulaba en su momento. Entonces, perito va a venir del latín peritus,
que va a ser docto de en experimentado en una ciencia o arte. Entonces va a ser la persona, por poseer conocimiento científico, artístico o práctico, que ha requerido para emitir dictámenes sobre hechos cuya apreciación puede ser llevada a cabo en cualquier persona. El médico forense es el especialista en medicina legal, poseedor de un criterio del análisis científico, de los cuales va a ser, de acuerdo a las necesidades, va a administrar la justicia y va a permitir la comprensión por parte de los abogados de aspectos médicos que atañen el derecho. Entonces, el perito va a ser aquella persona que no tiene mayores estudios, que con la práctica se va teniendo conocimientos científicos y va a poder hacer un análisis, no precisamente especialista. Sin embargo, el médico forense va a ser aquella persona que va a colaborar con la Administración de Justicia a través de sus informes en una forma técnica, entendible, sistemática, para que el abogado aproveche tales situaciones. En la sección cuarta del Código Procesal Penal, en los artículos 225 al 249, vamos a encontrar nosotros reglamentado todo lo que es a la medicina forense. Los requisitos actualmente en el INASIF tiene como único requisito optar a la medicina forense el ser médico general. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 226 del Código Procesal Penal. En cualquiera, graduado en cualquiera de las universidades del país, siendo esto una gran deficiencia en el perfil de la contratación, ya que el sujeto no va a tener una especialidad, no va a tener esa práctica y únicamente los estudios lo va a poder llevar a nivel de maestría en cualquiera de las universidades que saquen una maestría en medicina legal o se van al extranjero y de los pocos que logran irse, regresan todavía menos a Guatemala como docentes para la presentación de estos estudios en la materia. Otros requisitos necesarios deben ser la obligatoriedad del cargo, lo vamos a encontrar en el artículo 227 del Código Procesal Penal, en el que señala que el perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo. Impedimentos lo encontramos en el artículo 228 del Código Procesal Penal, la aceptación del cargo en el artículo 232 del Código Procesal Penal. Hay dos temas muy importantes que tenemos que tener presente. El dictamen pericial, también llamado pericia o expertise. Alguien dice, miren, necesito un dictamen expertise, válido. Un dictamen de pericia, válido. Solo lo puede realizar por solicitud de una autoridad competente. La autoridad competente es el juez. El juez dice, necesito un estudio, un informe médico legal, lo dirige al INASIF y el INASIF nombra a los médicos para realizar el estudio. Y de regreso va a servir para que los juristas puedan interpretar los hallazgos médicos de las personas. Ojo en esto, certificado médico es un documento que da constancia por escrito de los hallazgos encontrados en los exámenes clínicos. No va dirigido a nadie en particular y no tiene valor jurídico. Fíjese bien, el certificado médico no tiene valor jurídico. Entonces, hay que tomar en cuenta, el dictamen pericial únicamente puede ser autorizado a solicitud de una autoridad competente y el certificado médico no tiene valor jurídico. El hombre de Vitruvio, este hombre es dibujado porque es anatómicamente el más estable en valor, en dirección, en todos los sentidos que pueda tener. Anatómicamente es la parte normal del ser humano. ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Entonces, doctor, bueno, me surge la duda porque yo tenía entendido que para poder ser médico forense
Sí, que se necesitaba no solo el ser médico general, sino también el ser abogado y notario. Creo que yo estaba mal entonces, por lo que le entendí. Sí, el médico forense en un momento fue creado en esa forma. Sin embargo, ahora el INASIF, a través de, de la reglamentación que tiene, la contratación de los médicos únicamente lo que se solicita es que sea médico graduado en cualquiera de las universidades del país. Únicamente. A Ah, raíz de esto bueno, ya si empieza a era, si era desarrollar. así entonces antes, doctor, como yo lo entendía, y ahora pues el INASIF a través de su reglamento cambió esta situación. Sí, porque en ese momento se les daba a ellos como la parte que ser médico y ser abogado podían faccionar documentos que les validaba y los daba la parte fundamental y toral en un juicio, o les daba validez, ¿verdad? No el hecho de ser médicos, sino el hecho de ser abogados, que lo que ellos escribían era como la del notario, que era La fe pública. de fe pública, por decirlo. Pero no se le daba el hecho de que fueran abogados y notarios, sino el hecho de ser abogado. Eso se dejó ya en la práctica muchísimos años atrás, ¿verdad? Con los acuerdos de la firma de paz vinieron cambios que vinieron revolucionando y que a nivel global, mundial, vienen ciertos cambios que vienen favoreciendo no solo al sistema informático, sino al sistema de justicia, al sistema médico, a todo en general. Y dentro de estos cambios, el tener ya una institución que apoye al Ministerio Público, al área jurídica, al área eh, jurídica, desde el organismo judicial hasta abogados, para el beneficio tanto de víctimas como de los mismos victimarios. Gracias, doctor. Licenciado, disculpe, fíjese que yo he intentado entrar al grupo de WhatsApp, pero fíjese que me sale que está lleno, entonces no me deja entrar. Bueno, el licenciado Gustavo le va a dar respuesta Sí. a esta solución. Ahorita envío el segundo, licenciado, para que puedan unirse. Muchas gracias. Muy bien. ¿Otra pregunta? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Zaira. Gracias. Con una molestia, ¿fuera tan amable de repetir los artículos antes mencionados? Gracias. Bueno, mire, pues lo vamos a encontrar nosotros a nivel, permítame, 227, 228. Gracias, doctor, muy amable. Bueno. Y 232. Usted, si lo quiere leer, los va a encontrar del 225 al 200. Doctor, buenas noches. 49. Buenas noches. ¿Dónde van a quedar las grabaciones? ¿Dónde podemos tener acceso a las grabaciones de la clase? Disculpe. Bueno, todo se va a subir al área de material de apoyo. Estas primeras dos, esta clase de hoy, las demás, ustedes las van a tratar de ver a través de Facebook Live y van a quedar ahí en Facebook para que ustedes las puedan seguir viendo. Ok, esa presentación entonces la van a subir en... Sí, por ser especial y diferente, ¿cómo se llama? Diferente sistema el de hoy. Okay, plataforma, perdón, diferente plataforma. Ok, gracias. Bueno, para servirle. Doctor, buena noche. Buenas noches, Wendy. Disculpe, por lo que acaba de mencionar, entonces entiendo que a partir de las próximas clases nos la transmitirá por Facebook Live, ya no será por vía Zoom. Va a ser por Facebook Live. La verdad que yo he querido de una forma que tener más contacto, porque creo que por este medio tengo un mejor contacto con ustedes, pueden hacer preguntas directas. El problema es la plataforma no nos deja aceptar mucha cantidad de estudiantes. Entonces,
Perdón. Perdone, doctor, que me interrumpa. Solo para comentarle, fíjese que ya hicimos una prueba en la clase anterior y en esta. Y pues tenemos ahí una cuenta en la cual podríamos estar haciendo. Y aquí en Zoom, entonces no habría inconveniente. Ya vimos también cómo dividirlo para que no se interrumpa una clase con la otra y tener una distinta. Así que no habría inconveniente, doctor. Aquí podríamos seguir recibiendo. Ah, bueno, entonces lo vamos a seguir recibiendo por esta vía y ya es oficial, entonces. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, doctor. Perdone ¿y va a seguir así en Zoom? ¿El link va a ser el mismo siempre o va a ser cambiado? Bueno, yo creo que va a ser el mismo link. Si ya lo tiene establecido, va a ser el mismo link. ¿Y el material de apoyo será en Face? El material de apoyo lo van a encontrar ustedes donde dice material de apoyo en el portal de Escuela de Vacaciones. Ahí entran ustedes a Escuela de Vacaciones, entran a este portal, van a encontrar Escuela de Vacaciones y especialización. Entran a especialización, se van ustedes al área nocturna. En el área nocturna entran al medicina forense. Ahí se va a desglosar virtual, se desglosa material de apoyo, examen parcial y examen final. Ustedes van a entrar al área donde dice material de apoyo y ahí va a estar todo su material. Muchas gracias, doctor. Muy fino por su atención. Bueno, Sergio. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mire, con una consulta. Por ejemplo, los médicos, ahí se me fue la palabra, los médicos, tenía problemas con mi audio. Los médicos forenses, ellos se les cataloga como el grado de forense, como una maestría o una extensión de la licenciatura, o no sé cómo se cataloga con el grado académico. El grado académico, ellos son médicos generales. La profesión que ejercen son médicos forenses. Dentro del área de la medicina forense hay especialistas, hay patólogos, hay médicos internistas, que ya es una especialidad, hay traumatólogos también. Ellos tienen una área especial. O sea, vamos a encontrar no solo médicos generales, pero el requisito único para poder ingresar es haberse graduado en cualquiera de las universidades como médico y cirujano. Perfecto, muchas gracias. De nada, Fernando. Doctor, o sea que, perdón, a ver si entendí, digamos que el término de médico forense se lo da la institución a la cual va a prestar sus servicios. Cualquier, digamos, médico que tenga el título de medicina general. Así es. Welter, mire, la institución, al ser el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuando contrata a un médico, le pone en qué área va a trabajar, ¿verdad? Al trabajar en esa área, le da el puesto de médico forense, el cual, al no ser un posgrado, no tener un posgrado con esa calidad, y, por ejemplo, es despedido, él ya no puede ir a poner su rótulo o ejercer en la calle como médico forense, sino que regresa, si es especialista, regresa con su especialidad y a atender su clínica. Incluso si él se dedica al trabajo privado, él no puede poner en su clínica especialidad en medicina forense, porque no la puede ejercer. Doctor, ok. Gracias, muy amable, doctor. La calidad la da el INATIF y únicamente trabajando para el INATIF te puede ser médico forense, entonces todo ejercer. Así es, Mauricio. ¿Otra pregunta? Ahí estamos, doctor. Muy bien. Está bien, compañeros. Yo les deseo que tengan buena noche. Nos vemos mañana y va a ser por este mismo medio.
Les deseo que tengan la mejor de las noches y que descansen. Muchas gracias, doctor. Feliz noche, Buenas doctor. noches, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor, muy amable por su tiempo. Buenas noches. Gracias, doctor, muy amable. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Descansen, muy buenas noches. Gracias, igualmente, buenas noches. Feliz noche, doctor. Muy interesante su clase. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Recording stopped. Doctor, ¿todavía está aquí? Claro. Solo una consulta. Y los odontólogos, como para ser médico forense, tiene que ser médico general, ¿verdad? Como mínimo. Entonces, ¿cómo cabería un médico odontólogo en esta parte, para la parte odontológica? Sí, es como recuerde que él es médico y cirujano, odontólogo. Su profesión es estomatólogo. Entonces él queda como médico forense y odontólogo. Ah, bueno. Gracias, doctor. Bueno, para servirle. Doctor, perdón, estomatólogo, perdón, no estoy muy acostumbrado a estos términos médicos, estomatólogo, porque siempre lo he escuchado como cirujano dentista. ¿Estomatólogo qué es, doctor? Aparte es el cirujano dentista. El cirujano dentista, él ya recibió un curso, un posgrado en cirugía oral. El estomatólogo, la parte de la boca, en terminología médica, es estomatología, la ciencia que se encarga del estudio de toda la patología de la boca. Entonces ellos no solo se encargan de atender las caries, sino que ellos miran desde problemas de la lengua, el paladar, deformidades óseas, deformidades dentales, infecciones, problemas a nivel de la dentadura. Entonces, por eso se les llama estomatólogos. Así es el nombre que uno los debería conocer, ¿verdad? Interesante, gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches. Hasta mañana. Ahí estamos, ¿verdad, licenciado? Buenas noches, licenciado Gustavo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Que esté muy bien. Entonces, mañana. Sí, sí, dígame. Mañana por esta vía, ¿verdad? Sí, por esta vía, doctor. Va, muy bien. Está bien, entonces hasta mañana. Que tenga buena noche, que descansen. Muy bien, muchas gracias.